Hola, soy el pastor José Luis Latorre. Les doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestro rincón teológico en mi oficina en la primera iglesia luterana en Orland, en el norte de California. Y qué hermoso tiempo estamos pasando. Ya nos acercamos a la Navidad. Este domingo es el cuarto domingo de Adviento, el último domingo de Adviento antes de la Nochebuena. Y en este cuarto domingo de Adviento, como siempre, la iglesia recuerda el hermoso cántico de la Virgen María, el Magnificat, el cántico que ella hace proclamando la grandeza de Dios, proclamando la salvación de Dios. Como sabemos, María recibe meses antes de realizar este cántico una visita del ángel Gabriel en su casa en Nazaret, y en esta visita el arcángel Gabriel le dice que ella quedará embarazada y ella se pregunta, pero ¿cómo va a pasar esto? Yo todavía no estoy casada, no tengo vida matrimonial con mi esposo, que es José, con el que está de novia, está desposada. Y el ángel le dice, no, esto de que va a pasar contigo va a ser un milagro, va a ser algo sorprendente. Y es interesante lo que dice el texto en Lucas capítulo 1, verso 35. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¡Qué tremendo mensaje! Es decir, María se va a convertir en la Madre de Dios, en la Madre de nuestro Salvador. Cuando aplicamos el título Madre de Dios a María, no lo hacemos en el sentido de que ella es madre del creador del universo, sino en el sentido de que el creador del universo, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, decide venir al mundo a través de ella, y por lo tanto, en ese acto de venir al mundo, María se convierte, a pesar de ser humana, en Madre de Dios, porque Dios viene al mundo a través de ella. No es que ella ha creado a Dios, Dios viene al mundo a través de ella en la encarnación, en la persona de Jesucristo. Por eso la Iglesia siempre ha usado el término Madre de Dios en ese sentido. Más que un término mariológico o mariano, es un término cristológico. Quiere decir que Cristo realmente es Dios y realmente es ser humano, porque vino al mundo por medio de una mujer, por medio de María. María se somete a la voluntad de Dios y le dice al ángel, aquí está la sierva del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Es decir, María acepta este papel de ser la madre del Salvador, de recibir al Verbo en su ser y traer al Verbo al mundo. Ahora, muchas personas piensan, bueno, los seres humanos solamente pueden venir pues de la unión de un hombre y una mujer. Esta idea de un nacimiento sobrenatural, de una concepción sobrenatural, para ser más exactos, de la concepción virginal de Jesús, es decir, de que Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo y no por José o por ningún otro hombre, sino por obra del Espíritu Santo en el ser de María, es lo que nosotros llamamos un milagro, es la concepción virginal de Jesús. Ahora, esto de acá desafía pues las reglas de la física, de la biología, de la ciencia como nosotros la conocemos, porque nos traspasa al universo de la fe. Si nosotros creemos que el mundo es un mundo cerrado, impenetrable por la presencia de Dios y solamente gobernado por las reglas y las leyes naturales, entonces en ese mundo no habría lugar para una concepción virginal, no habría lugar para la encarnación, porque simplemente el universo está cerrado. Pero sí creemos que el mundo es un universo, es parte de un universo abierto, un universo en el cual la presencia activa de Dios se manifiesta. Entonces sí hay lugar para lo milagroso,
para lo maravilloso, lo sorprendente, aquello que no pertenece a las reglas del el orden natural, de la física normal, sino que Dios realmente puede entrar en el mundo y cambiar las circunstancias del mundo. Como vemos, esta lectura nos habla sobre exactamente eso, de que Dios entra en la historia del mundo y entra por medio de la encarnación. Y eso es un milagro. No se puede interpretar científicamente, no se puede tratar de ver aquí solamente superstición o creencias precientíficas antes de la ilustración, etcétera, como hacen algunas personas. No, en realidad esta narrativa se enfrenta solamente a dos opciones. Si creemos que el mundo es un mundo cerrado e impenetrable a la presencia divina, entonces la encarnación es imposible y esto de aquí no tiene sentido. Pero si creemos que el mundo es parte de un universo abierto a la presencia de Dios, que Dios realmente juega un papel en historia, es decir, creemos que hay un Dios que juega un papel en historia, y eso es un acto de fe, entonces este mensaje, este texto, este diálogo entre María y el ángel sí tiene lugar en la historia, y ese lugar es la encarnación. Ahora, cuando María recibe pues esta buena nueva y luego va a encontrarse con su pariente Elizabeth, que también estaba embarazada y va a ser madre de Juan el Bautista, María, llena del Espíritu Santo, realiza una proclamación, y esa proclamación es el Magnificat, es este cántico que nosotros en la iglesia siempre decimos en la oración de vísperas, en la tarde, como recordando el momento en la tarde cuando el ángel visita a María, ¿no?, trayéndole la buena nueva de que ella va a tener una misión en la encarnación del Hijo de Dios. María dice, esto está en Lucas capítulo 1 del 46 en adelante: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende en su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Qué hermosas palabras, qué palabras llenas de fe, de esperanza, qué palabras tan proféticas, tan poderosas, las que dice María. Leyendo aquí, tengo el comentario de Martín Lutero, en sus obras completas, el comentario al Magnificat. Lutero dice, María era humilde, su corazón y ánimo no estaban puestos en cosas encumbradas. Por eso Dios hizo milagros por medio de ella. En consecuencia, no deben cambiar las cosas, sino nuestro carácter y mentalidad. Un poco tener el carácter como el que tenía María, ¿no?, de abandonarse y de someterse a la voluntad de Dios. Lutero escribe, vemos claramente en la palabra humilitas, o sea, humildad, que María era una muchacha humilde, despreciada, insignificante, y que en esta condición servía a Dios, no sabiendo que su insignificancia era tan estimada por Dios.
esto significa un consuelo para nosotros, aun cuando seamos rebajados y despreciados, sino que más bien debemos confiar en que Dios es benigno. Debemos preocuparnos de que seamos dóciles para vivir gustosamente en la humildad. María, dice Lutero, comienza refiriéndose en primer término a sí misma, cantando lo que Dios hizo en favor de ella. Dice, engrandece mi alma al Señor. Con esto nos enseña dos cosas. Primero, antes que fijarse en las obras que Dios hace con otros, cada uno debe prestar atención a lo que Dios hace con él mismo. Porque la salvación de ningún modo depende de lo que hace con otros, sino de lo que hace contigo. Y la segunda enseñanza, dice Lutero, cada cual debe aspirar a ser el primero en alabar a Dios y exaltar las obras de Dios realizadas en él. Y después alabarlo en las obras realizadas en otro. María manifiesta que la primera obra que Dios realiza en ella es poner los ojos en ella, lo cual es al mismo tiempo la obra más importante. Todas las demás son una emanación de esa obra. Por consiguiente, quien quiera honrarla debidamente, no debe contemplarla solo a ella, sino en su relación con Dios, y muy debajo de él, despojándola de todo y poniendo sus ojos en su insignificancia, como ella misma dice. Luego se maravillará de la rebosante gracia de Dios, quien pone sus ojos en este ser humano humilde, insignificante, colmándolo de tan ricas bendiciones y tanta merced. Entonces, esta es parte del comentario al Magnificat de Martín Lutero. Y como vemos, Lutero nos dice, hay que poner los ojos en la realidad de María. Y María era una persona pobre, una persona humilde, que vivía en un pueblo pequeño. Ese Nazaret no era pues una ciudad, era un pueblo pequeño. Y en esta persona sencilla y humilde, Dios pone sus ojos. Pone sus ojos y escoge a esta persona para ser parte de este gran evento, de esta transformación del mundo, que es la encarnación. María es regenerada por el Espíritu Santo, totalmente, al punto que el Espíritu Santo la cubre, la llena totalmente, que ella es llena de todas las gracias. Es la persona probablemente más carismática de la historia, porque está llena totalmente del Espíritu Santo, regenerada totalmente por el Espíritu Santo, para poder traer al mundo al Verbo de Dios. Esta es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, en la teología católica tenemos esta idea de la Inmaculada Concepción de María, que es un dogma que depende mucho fue abogado por un franciscano, Johannes Duns Scoto, y él sostenía de que María había sido preservada del pecado original para poder traer al mundo a Jesús. Y esta doctrina fue aprobada por la Iglesia y se proclama pues como la Inmaculada Concepción de María. En la teología evangélica, la teología luterana, y tampoco creo que existe esto en la teología de la Iglesia ortodoxa, de las iglesias orientales. Esta doctrina no existe, porque en la teología evangélica nosotros pensamos que no es necesaria esa Inmaculada Concepción, debido a que María es llena del Espíritu Santo, es completamente regenerada en el momento en que el Espíritu la cubre. Y en esa regeneración
es donde viene a habitar el Verbo. Y por lo tanto el Verbo no es afectado por el pecado, porque el Verbo nace de una madre regenerada por el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante porque nosotros cristológicamente creemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que por lo tanto Él comparte toda nuestra naturaleza. Entonces, la plena humanidad de Jesús requiere una plena humanidad en María. Y María, por tanto, tiene que ser tan humana como nosotros. Y esto es precisamente la razón por la cual nosotros creemos que María proclama que ella se alegra en Dios porque Dios ha mirado a su humilde sierva, dice. El Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ella y por ella. Dios es su Salvador. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María siente, experimenta la salvación de Dios, la regeneración del Espíritu Santo en su vida. Y esa regeneración trae al Verbo al mundo. Ahora, este es un cántico que nos debe de llenar de esperanza, porque en este mundo, sobre todo un mundo muy estratificado, donde encontramos gentes que son muy poderosas, muy ricas, muy importantes, y otras personas que están sufriendo mucho en la pobreza, la discriminación, la miseria, personas que están sufriendo como consecuencia de las guerras, de los desplazamientos de población, personas que viven al día, ¿no? Que no tienen pues una estabilidad económica, ni hay una estabilidad social en muchos países. Pues María nos muestra que Dios está del lado de las personas que son como María. Las personas simples, las personas humildes, las personas que no tienen poder. Dios manifiesta su poder en los que no tienen poder. Dios manifiesta su salvación en los que están perdidos. Dios manifiesta su presencia en los que son considerados los últimos de la sociedad. Y en el tiempo de María, una joven, una mujer, no era precisamente pues la persona más poderosa. En esa sociedad altamente patriarcal, las mujeres ocupaban un segundo plano. Lastimosamente en muchos países, en muchas partes del mundo eso sigue pasando. Y hay que seguir luchando en contra de eso. Pues María es exaltada, es levantada y exaltada como un ejemplo de que Dios está del lado de aquellos que son como ella, del lado de los humildes, de los simples, de los pequeños. Y Dios desbarata, usando a las personas simples y humildes como ella, aquellos que son poderosos y soberbios. Por eso María dice, Dios ha hecho proezas con su brazo, ha desbaratado las intrigas de los soberbios, ha derribado de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los humildes. Estas son palabras revolucionarias, palabras altamente proféticas. No proféticas en el sentido de predecir el futuro, como mucha gente entiende. No proféticas en el sentido de tener un mensaje de Dios, un mensaje potente y contundente de Dios para la sociedad, en la cual está mostrándole al mundo cuál es la opción de Dios. Y la opción de Dios es revelarse en la simpleza, en la simplicidad, en la pequeñez, en la humildad. La opción de Dios es exaltar a la persona humilde como María. Y cuando Dios exalta a la persona humilde como María, exalta a aquel que la sociedad no considera importante y le dice al mundo que los importantes para Dios son los que son como María. Son los humildes, los simples, los sencillos, los pobres. Bueno, estamos pues en el cuarto
domingo de Adviento, la Navidad está a puertas y yo quiero invitarlos a que mediten en esta canción de María, en este Magnificat. Magnificat viene por el origen de la traducción de este cántico al latín, Magnificat anima mea, que mi alma exalta al Señor, mi alma exalta grandemente a Dios, con todo mi ser exalta a Dios porque ha pasado algo increíble en mí, ha pasado un acto de salvación impresionante. Y eso es lo que María nos está diciendo. Ha pasado algo increíble en ella. El Verbo se va a hacer carne por medio de ella. Ella ha sido totalmente llenada, colmada, santificada, regenerada por el Espíritu, para que el Verbo venga al mundo, para que Dios sea Dios con nosotros. Ese es el milagro de la Navidad. Eso es lo que nos acercamos a celebrar muy pronto. Yo los invito a que muestren su gratitud a Dios, recordando en sus oraciones en primer lugar a los humildes, a los sencillos, a los que son como María, los simples, los que se rinden a Dios y aceptan su salvación en obediencia y en humildad. Y los invito a que recuerden que todos ustedes, por muy sencillos, por muy simples y débiles que a veces se sientan, quizás te sientes débil porque estás enfermo o porque eres pobre o porque estás pasando por situaciones muy complicadas en tu vida. Bueno, confía. Dios usa a las personas como tú para transformar el mundo, para exaltar a los sencillos, para revelarse al mundo como Salvador. En este cuarto domingo de Adviento, en esta proximidad a la Navidad, te invito a dar gracias a Dios por revelarse en la sencillez y en la humildad de la vida de las personas que, como María, están abiertas a servirlo y a recibirlo en su ser. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te dé esa alegría de magnificar su nombre, como lo hizo María en la canción del Magnificat, de magnificar su nombre por aquello que Dios está haciendo y seguirá haciendo siempre en la vida de cada uno de nosotros. Que tengan un bendecido cuarto domingo de Adviento y una bendecida Nochebuena que se aproxima. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, los fortalezca y los llene de su salvación con la presencia del Espíritu Santo, para que ustedes también, como María, magnifiquen a Dios desde el fondo de sus corazones, desde el fondo de su alma. Una bendecida y una pacífica y tranquila Nochebuena para todos y un bendecido final de nuestro viaje de Adviento. Y como siempre les digo, sean muy felices. Hasta pronto.